Sí, porque vamos a empezar la transmisión. Ahí va. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, señor, señorita, como los que venden cremas, ¿no? Sí. Y bueno, mientras se van conectando, pero mucha gente sé que nos ven pues en la transmisión. Bienvenidos a su programa favorito de todo. El atrio. Del Mira, atrio. para que salga el padre Héctor como siempre. Primero en el celular. No, ahorita, por favor, Mata, cambia la cámara. Deja, me estoy conectando. Sí, para Sí, hacerla. déjalo. No. Y hoy estamos a Viernes 6 de octubre. 6 de octubre. El evangelio interesante el día de hoy, ¿no? Sí. Dice, si los prodigios que ustedes han visto, los hubieran visto otras ¿Cuántos ciudades? milagros en tu vida has tenido? El milagro de haber nacido, de respirar, de vivir. Tantos milagros. Les pregunté en la comunidad, que fui a una comunidad campesina, sobre qué milagros habían escuchado en los evangelios hablar de Jesús. El ciego de nacimiento, paralítico, el leproso. Ajá. Ciudades las cuales hoy nombró Jesús y que ellos fueron testigos, y dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado menos de la mitad de esos milagros, se hubieran convertido. Pues también podemos decir si en San Juan, ya la tierra de los milagros, San Juan de los Lagos. No, si otras tierras hubieran visto la mitad de los milagros que ha habido en San Juan, se hubieran convertido, ¿verdad? ¡Hijo! Y tú, San Juan de los Lagos, que crees que va a ser exaltada en el cielo por tener 60 padres en la ciudad. 70. Son 70 sacerdotes. 70 sacerdotes. Pero luego podríamos poner el nombre de cada uno de nosotros. Y tú, Pedro Medina, Sí. que Dios te ha dado tantas cualidades y kilos de más. Aunque faltó que te diera más cabello. Pero, No puede ser. pero Si otros hubieran visto. No, yo lo pongo muy, muy sencillo, pues, en la reflexión de que cuántas personas, y les decía en la misa de la mañana, ¿cuántas personas tienen la oportunidad de prácticamente los 365 días del año poder acudir a confesarse? Y que hay un sacerdote regularmente, obviamente siendo un poquito oportunos, pero en la catedral pues siempre hay gente confesando. Siempre hay. Y decir, ¿cuántos quisieran? Y si en sus pueblos, parroquias y comunidades hubiera el privilegio que tienes tú, Yo les decía hoy en la homilía, la mañana también, le decía, a ver, si alguien llegara y te dijera, te doy $10 millones a cambio de que ya no abrieras tus ojos mañana, ¿tú lo aceptarías? La respuesta de todo el mundo pues es no. ¿Cómo vas a aceptar $10 millones y mañana no vas a abrir los ojos? Y ya les dije, vamos a invertirlo. ¿Cuánto vale que tú abras tus ojos hoy? Más de $10 millones. Bueno, por 10. ¿Por 10? Ya los puedo heredar, ¿verdad? Sí, resultó mucho en el tiempo de la epidemia que alguien hacía cálculos, ¿no? De cuánto, bueno, porque cuánto costaba mantenerte con el oxígeno, pero cuánto costaba ahora un riñón artificial, cuánto cuesta pues, la misma diálisis, que es una especie de riñón artificial, ¿no? Pero así, si sustituyeras cada órgano, los pulmones, el riñón, el mismo corazón, que es una máquina enorme que puede sustituir al corazón en algunas de las operaciones ¿cómo se llama? De corazón abierto. De corazón abierto, ¿no? Y pues o sea, el hecho de estar vivo cada minuto sería una cantidad incalculable. Incalculable, ¿no? Es cierto. Pero bueno, buenas noches. El padre Héctor ya acabó de contestar sus últimos mensajes, que no creo que se estuviera conectando, como él dice. Y el tema que tenemos hoy es un tema que han pedido mucho y de muchas maneras. Y hasta un punto tiene algunos puntos controversiales, que son las indulgencias plenarias, las indulgencias parciales, cómo ganarlas. De hecho, hay hasta palabras curiosas que se dicen, ¿no? No solamente cómo ganarlas, cómo
no me acuerdo, ahorita me acuerdo. y las condiciones que se usan, sirven, para qué sirven, cómo se aplican, para quién, no sé, no sirven, qué condiciones tiene que tener alguien y todo eso. Pero digo que sigue siendo, y en muchos tiempos de la historia fue un tema muy crucial. Hoy en día está un poquito olvidado en algunos lugares. Y en otros tiempos, bueno, hasta controvertido. De hecho, fue uno de los puntos fuertes para muchas de las iglesias que fueron después las iglesias protestantes, ¿no? Que dicen, no, pues las indulgencias no les encontramos sentido. Y esto es así como soltar el torito, a ver cómo lo regresamos. ¿Cómo lo regresamos? Lo bueno es que está con nosotros el padre Héctor, un experto en la materia. No, pensé que un torito, creo que aquí tenemos un gran torito que tiene un buen lomo. Sí, bueno, sí, a mí sí. me persiguió una vez un toro. Sí. A mí me han confundido con un charolais. A mí más veces. Sí. Entonces, sí. Sí, Te persiguió un saber que toro, ¿verdad? a Arturo y a mí, saludos a Arturo Casillas, Sí. Gómez Casillas, de Valle de Guadalupe. Sí, cuenta cómo te No. persiguió el toro. No, en sí a mí no me persiguió tanto porque yo vi que el toro andaba, que ese lomo se le había abultado y no era un cebú, y que empezaba a rascarle ahí a la tierrita. Y le dije, Arturo, vamos a pasar por el camino donde está el toro, o brincamos la cerca y nos vamos por aquel lado, protegidos. ¿Qué? ¿Le tienes miedo? Agarra 2 piedras, le avienta la primera, le agarra la segunda, ni una peinada al toro. Y ya que vio que estaba desarmado el enemigo, se le dejó venir. Ay, qué caray. Se le dejó venir y A correr. al dar la vuelta había un agujero, un hueco. Gracias a Dios en ese año sí llovió, había un zacatal. Y como no estaba muy alto, quedó dentro del agujero y ya el pobre toro nos volteaba para un lado y para otro. Y y pues Arturo ahí escondido en el agujero. Y yo del otro lado en la cerca. Ahí me dio. La trompeta. Dije, ahorita si empieza, le hace algo, le voy a empezar a tocar la trompeta. A ver qué pasa. Y 2 chicas por allá, que eran las que las venía siguiendo el toro, se subieron arriba de la cerca. Nada más, gracias a Dios que en ese tiempo no había celulares tan sofisticados como ahora. Para documentar Para haber grabado y demás, pero no corrimos con tanta suerte que digamos. Apenas habíamos llegado ahí al rancho, al centro, cuando toda la gente nos empezaba a decir, ¡ole! ¡Toreros! Y ya, ¡tarara! ¡Ole! Entonces, Todavía después de... toda la gente se acuerda de esa todavía. Sí. ¿En qué lugar fue? En el Carrizo, De de acá los de Carrizos. De Purísima. los de Un San poco. Juan de los Lagos. Sí. Aunque después los compañeros de carrilla, Arturo es un torero. un compañero Un torero. un poquito chaparrito, no, un poquito tampoco nada no. más, pero pues era la carrilla en el grupo diciendo que la realidad de los hechos, pues que no era un toro, que era un chivito que andaba por ahí, ¿no? La realidad de los hechos, que 2 piedras grandes, no, pues eran 2 piedritas así chiquitas que agarró, ¿no? No, sí estaba grande, pero cuando le preguntaron y estábamos en el comedor, al día siguiente traíamos todos el tema, le dijeron, Arturo, dinos, ¿de qué tamaño estaba el toro? Y él estaba sentado y dice, estaba de este tamaño. Y alguien se paró, midió el tamaño que había dicho y dijo, no, pues, era un perrito. Y que en lugar de ser un hoyo o un zanjón donde se pusieron resguardar, pues era así como un surco de ahí pequeñito. Para la ¿no? milpa. Ya ven que aquí de las desgracias hacemos humor, ¿no? Pero bueno, no se me distraigan del tema. El padre Héctor nos iba a dar un buen, pues, introducción al tema. Bueno, saber que en la diócesis de San Juan de los Lagos estamos en un año jubilar. Recién habíamos pasado uno por el 50 aniversario de nuestra diócesis y de nueva cuenta apareció de vuelta el letrero de Puerta Santa, la entrada principal de la Catedral Basílica,
para que es próximo 8 de diciembre recordar los 400 años del primer milagro de la Virgen de San Juan. Entonces estamos dentro de ese año jubilar. En nuestra diócesis de San Juan de los Lagos también el templo de Santo Toribio Romo, por recordar ese 3 de enero de 1923, que fue el cantamisa de Santo Toribio, por eso también es año jubilar ahí. También en el nuevo templo que fue consagrado el pasado, hace como un mes en Tepatitlán, que el día 5 de octubre se recordó el martirio de San Tranquilino Viarco, y que el 5 de agosto fue la fecha de ordenación de San Tranquilino Viarco. Por eso también están en ese centenario. De Santo Toribio en su cantamisa y de San Tranquilino Viarco por recordando los 100 años de su ordenación. Aunque estamos empezando de atrás para adelante, pero está bien porque Las regularmente en el sentido de que es cuando la gente te empieza a preguntar qué es una indulgencia. Tú mencionaste algunos templos, que en estos templos o catedrales o santuarios tienen el permiso. Sí, se concede la indulgencia plenaria a las personas que cumplan ciertas cosas. Una de las cosas es, tener la intención principalmente, ¿no? De saber la conciencia de que van a ganar esa indulgencia plenaria, de que entren por la puerta que está consagrada con respecto a eso, asistir al santuario, etcétera. Que esas son pues como algunas de las condiciones. Otra es de que que estén en estado de gracia, tener confesarse ese día o una confesión reciente, pero estar en un estado de gracia, no tener conciencia de pecados mortales, una firme convicción de renunciar al mal, pues al pecado, al mal en general, asistir a la misa, comulgar, una comunión sacramental y una oración por el Papa. Algunos agregan el credo también, rezar un credo. No todos coinciden en que el credo, pero si estás dentro de la misa y es una misa solemne, que regularmente son en las que más se conceden este tipo de gracias, pues ya lleva incluido hasta el credo y el Padre Nuestro. Entonces al final alguien dice pues una oración especial por las intenciones del Papa. Entonces concretamente cumplir así primero el acto por el que se está concediendo la indulgencia, ¿no? La intención. Asistir al lugar, al santuario o la peregrinación. Ahorita vamos a comentar varios caminos, pero vamos diciendo en esta ocasión visitar un lugar santo, estado de gracia, participación en la Eucaristía, comunión sacramental, y unirse a las intenciones del Papa con alguna oración. Más o menos. También generalmente cuando vienen de Roma, pues viene el escrito donde se concede la indulgencia. Casi siempre ponen una cláusula allí donde se les concede por medios telemáticos a los enfermos. Se les concede a los enfermos que se unan a través de de las redes o la televisión. Se les concede también. Es algo nuevo, ¿verdad? Sí. Que un enfermo puede recibir una indulgencia plenaria. Por ejemplo, si escucha una misa de las que se transmiten en la catedral, que se transmiten en vivo, en línea, ¿no? Sí. Inclusive también en alguna ocasión me tocó ver una donde concedían a aquellos que por alguna razón no podían asistir. Pues, por ejemplo, alguien que tenía que trabajar. Los que trabajan, los que no estaban impedidos para asistir, que desde sus lugares de trabajo se pudieran unir. ¿Sí? Por todo esto de la pandemia, también les concedieron algunos también por el trabajo. Que estuvieran en su trabajo y se unieran o estuvieran impedidos para poder asistir, también se les concedía la indulgencia plenaria. Y allí vamos desglosando poco a poco, porque es bien interesante que para que pueda concederse indulgencias plenarias en ciertos lugares, tiene que haber una petición. El obispo pide a Roma, allá ciertos dicasterios, no sé cómo se llaman, las oficinas, o alguien que dice, pedimos nos concedan indulgencia plenaria en estos lugares, motivo. Con este motivo, inclusive de tal fecha, ¿no? Sí, tiene que decir de qué fecha, en qué lugar, y cuál es la razón y cuál es el medio para obtenerla. Ajá. Y ya de Roma viene la respuesta y viene un documento donde dice se concede con estos parámetros, ¿no? Sí, viene en latín. A mí me tocó traducir una. Sí, viene en latín. Está muy interesante. ¿Pero te pidieron traducirla o por Sí, yo la traduje.
Hasta que Tanto estudiar. Tanto que gastaron en que tanto educación. que gastamos. para ¿Verdad que- que pudiera? para Sí, que- sí, sí. ah, Duré no. como un mes ahí traduciéndolo, pero sí. un mes. Sí, sí, sí. Como un año, pero Duré bastante duro. Sí, estaba estudiando latín y ya me pidieron que la tradujera. Ya un padre que había de estos, el padre Francisco. Ajá. ¿Navarro? Que falleció, el padre Francisco Castañeda. Ah. Él ya le llevaba traducida pues gran parte y a mí nada más me tocó allí como poner el punto y poner aparte. un punto. no, unos Ahorita con la rengloncitos. inteligencia artificial eso ya va a ser mucho más rápido Sí, y con los sí, traductores. en aquel ¿no? tiempo no, todavía no estaban. Sacabas tus tablitas de declinaciones. Sí. Decías, esta palabra es de la tercera declinación, de la segunda. Sí. Bueno, Sí, muy interesante cómo Sí. se hace una traducción. y bueno, vamos desglosando un poquito también que las indulgencias plenarias se conceden, ya dijimos a las personas que tienen esto, que se puede conceder durante todo el tiempo que está fechado y una misma persona puede recibir varias indulgencias plenarias, una aplicada por sí mismo y una por día aplicada con intención de alguna persona. algún difunto. Sí, sobre todo de un difunto y aquí Sí. empiezan muchas de las preguntas, ¿verdad? Sí, porque no podría ser para una persona viva. Ajá. Para la persona viva, esa persona tendría que ganarla. Sí, yo creo que aquí viene una cuestión que es muy, muy interesante, que parte de nuestra teología, ¿no? Nosotros los católicos creemos que efectivamente está la iglesia caminante, que somos nosotros, ¿verdad? Por eso, esto era parte de la teología y por eso los templos antiguamente se hacían con dos filas, ¿verdad? Era una iglesia caminante, por eso eran dos filas de bancas, de un lado los hombres, de otro lado las mujeres. El sacerdote estaba al frente, celebraba de espaldas al pueblo, Como caminando. porque él era al una frente. iglesia caminante y el sacerdote era el que estaba de al frente al misterio. de frente al misterio, guiando al pueblo hacia el misterio, ¿verdad? Entonces, por eso era hasta como un ejército, ¿no? Un ejército bien formado, sus dos filas, y quien estaba al frente, pues el sacerdote. Entonces, parte de nuestra teología es ver que somos una iglesia caminante, Purgante. que somos una iglesia purgante. Esta parte es importante porque efectivamente nosotros creemos que hay un cielo y que el cielo precisamente es para los puros, ¿verdad? Para los que están en gracia y que efectivamente hay quienes hasta dicen que nadie muere en total gracia y que todos vamos a necesitar pasar por el purgatorio. Entonces, por eso las indulgencias tienen particular importancia, ¿no? Si todos vamos a pasar por el purgatorio y un día es una eternidad, por así decirlo, que se vuelven interminables el purgatorio, entonces cualquier cosa que ofrezcan por ti o la misa, las indulgencias, pues es mucha ventaja para quienes han fallecido, ¿no? En ocasiones algunas personas se han atrevido, no sé si han escuchado, si esta persona duró mucho tiempo enferma, aquí estuvo por alguna enfermedad dolorosa, ¿no? En enfermedades difíciles hay algunos que tienen un sufrimiento terrible. Sí. Un sacerdote decía, los mártires del sufrimiento. Palabras así que nunca habíamos escuchado, ¿no? Que conocemos mártires que dieron su vida por Cristo, por la patria, pero en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad, que tuvieron ese momento de, Señor, no te pido que me quites el cáncer. Recuerdo de una señora que me compartía ella. No te pido, pero que no me duela tanto, porque era un dolor, un sufrimiento. No te lo pido que me lo quites. Si tu deseo es así, son así cuando como que son personas que dices... No, y que escuchas. lo sufren con intención, ¿verdad? Se dice, no te pido que no es que disfrute el dolor, sino que yo entiendo que este dolor te lo ofrezco por
Te lo ofrezco por los pecadores, te lo ofrezco por la conversión de los pecadores, pues por los sacerdotes. Los enfermos piden mucho por los sacerdotes, te lo pido por los niños. A veces los enfermos ven la tele y son bien sensibles al sufrimiento de otros, por tantos migrantes que van pasando. Entonces te ofrezco estos dolores y de hecho, bueno, yo me encontré con enfermos que les dicen, pues le puedo poner un medicamento para que no le duela, y muchos son bien valientes y dicen, pues mientras pueda aguantarlos, yo se lo ofrezco a Dios y encuentro un provecho en este sufrimiento. Entonces, quiero pensar que al punto que vas es de que estos sufrimientos también les conllevan a las personas indulgencias, ¿no? Pues así, propiamente, abiertamente la Iglesia no ha declarado, no que yo sepa, pero es como dentro de la devoción o la cultura popular de las personas, la teología del pueblo, que ellos mismos van diciendo, esta persona que sufrió tanto, Dios le tendrá que tomar también. Fíjate, bueno, voy a contar una respecto a esto del purgatorio, pero antes de contar lo del purgatorio sí quisiera hacer como una especie de dibujar una realidad. Sí. La realidad de nuestro mundo es que ahorita hay muchas personas que dicen, no, yo creo lo que veo, pues yo lo que veo, Es lo que existe. yo lo que existe es lo que veo, lo que puedo demostrar. Pragmatismo. Yo voy a dedicar mi vida a lo que efectivamente veo que está, no puedo estar pensando en cosas que no se puede demostrar. Entonces, se respeta esta manera de pensar, pero yo quiero a quien piensa así, que cree lo que ve, está bien, pero quien cree eso, está bien que lo piense, pero al día siguiente se va a levantar en la mañana, va a levantar la mirada al cielo, va a mirar las estrellas y se va a dar cuenta que hay una realidad más grande de lo que puede ver, inclusive en el mismo universo, que hay una realidad más grande que lo que puede ver, que hay algo más que no lo alcanza a percibir, y aunque no lo alcanzamos a percibir, allí está, Y existe. lo creemos que existe. Existe. Entonces, hablar de estas realidades del purgatorio es hablar de una realidad que efectivamente hace que nuestra vida inclusive tenga mucho sentido, porque ¿qué sentido puede tener una vida que luego acaba, apagas la luz y ya? ¿Para qué levantarte cada día? ¿Para qué trabajar cada día? Para una fe atea, pues por así decirlo, una fe atea, una fe sin Dios, para decir, bueno, tengo fe en la humanidad, tengo fe en el bien, pero fe en el bien y fe en la humanidad, sabiendo que apagas la luz y ya. No. Entonces, hablar del purgatorio es hablar de una esperanza, es hablar de que tenemos algo dentro de nosotros que es mucho más que solamente carne y músculos. Entonces, el purgatorio, las indulgencias son muy, muy importantes porque nos hacen ver y abrir la mirada y dar ese salto de fe que hablaba los filósofos, ¿no? La tercera navegación que hablaba nuestro compañero Juan Pablo Wario. Saludos. Entonces, la tercera navegación, Juan Pablo Wario decía, es cuando ya no puedes, cuando el navegante ya no puede con sus fuerzas ni su inteligencia, lo que queda es creer, lanzarse. Llega ese momento en el cual levanta y alza las manos y dice, Dios mío, ayúdame. Entonces, ahora, sabiendo de que hay un mundo más allá, pues hay vida eterna. Hay una vida eterna. Como experiencia, a mí me tocó, sí puedo decir, como una señora, y yo la veo como mi mamá, ¿verdad? Ella, como una especie de mamá, de estas mamás espirituales, de los sacerdotes que tenemos muchas, que te cuidan, que están al pendiente de ti, que te ven como un hijo. Me tocaba visitarla cuando estaba muy enferma, y esta señora muy devota de Nuestra Señora del Carmen, ella sufrió una enfermedad degenerativa de tal manera que ya le daban muchos medicamentos, pues ya era mucho lo que le daban, al grado de que ella decía que mi purgatorio sea esta vida, que mi purgatorio sea aquí y ahora. Y ella suplicaba mucho, decía, Dios mío, yo prefiero aquí mi purgatorio. Pues fue al grado de que los médicos decían, ¿por qué está viva? Pues
no había alimentos, ya no podía comer, ya no podía, el medicamento que le daban ya no servían. Sí. Pues, entonces, no había una explicación lógica para decir cómo despertaba cada día y cómo le cantaba a la Virgen del Carmen. Cómo le seguía pidiendo a Dios, Dios mío, que mi purgatorio sea aquí. Entonces, yo creo profundamente que hay un mundo mucho más allá, y que este mundo que está mucho más allá, sí está este purgatorio y esta pena que hemos de pagar por las penas, y que tiene que ser redimida, ¿no? Tiene que ser calmada pues por la misericordia de Dios. Voy a ser un poco simplista y los que sepan un poquito más de teología me van a querer colgar, pero muy simplista. Podríamos decir que hay cuatro estados de la existencia, ¿no? Los que estamos vivos aquí, que estamos todavía dando lata en este mundo. Después, muertos, podríamos decir que hay tres: los que están en la gloria, que son los santos, que nos consta que están ya en la gloria de Dios, por eso los declaramos santos. Pues las almas perdidas, que también hay infierno, pues sí, también lo hay. A veces como que no lo queremos decir mucho, pero sí hay quienes se niegan a la gracia, la condenación sí la hay. Y hay un estado previo a la gloria, que es la parte del purgatorio. Siendo simplista, pues es el lugar donde todavía hay que purificarse un poco más para poder gozar en plenitud de la gloria. Entonces, del purgatorio, hay muchos testimonios de los santos, de los que conocemos las ánimas. ¿Qué es una ánima? Pues es una persona que ya no tiene la parte corporal, su cuerpo, y que está en este proceso de purificación. Y nosotros rezamos por las ánimas pidiéndole a Dios que las penas que ellos deben sean menos, que Dios le vaya como perdonando un tanto la culpa temporal que deben de pagar por los pecados, ¿no? Entonces, por eso rezamos por las ánimas del purgatorio, por eso también los santos dicen, o algunas revelaciones de que, y es mucha devoción casi en todas las misas pedimos, cuando hay intenciones, por las ánimas, en el rosario también por las ánimas del purgatorio. Entonces, la cuestión de las indulgencias va muy unida a esta partecita de la parte del purgatorio, ¿no? Así es. Entonces, la gran pregunta es, y aquí está así como el torito que nos va a dar dos vueltitas, pero vamos a tratar de amarrarlo así más o menos. Si una persona se confiesa sinceramente, y va con el Padre, confiesa, recibe la absolución, cumple la penitencia, etcétera, ¿por qué todavía tiene que pasar por el purgatorio si es que ya se le perdonaron sus pecados? Pues es parte de la vida, aunque sabemos que en el último minuto de tu existencia te hubiera tocado la suerte de decir, me encontré un sacerdote. Nosotros tenemos muchísimas experiencias. Ajá. De que te tocó platicar con una persona después de que 15 días no hablaba, pero le dijeron, está el Padre, y como que se levanta, que aparentemente como si estuviera bien, habla, platica todo, se acuesta y muere. Sí. Entonces, pues es parte de esa pena, parte de... a ver, no sé. No. Yo lo que quiero que sí hay. Es curioso esto, porque efectivamente el perdón de los pecados implica el arrepentimiento, y el arrepentimiento implica que tienes que reparar el daño, aquel ¿no? daño Entonces, y ofensa que has dado. Entonces, por ejemplo, está el perdón, pero todavía faltó reparar el daño de las ofensas, tanto a Dios como a las personas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, quebré un vidrio, y puedo decir, es pecado, quebré el vidrio de la casa, me confieso. Me dice el sacerdote, está bien, estás perdonado, pero ese vidrio hay que repararlo, hay que volverlo, hay que reponerlo. Entonces, hay cosas que sí se pueden reponer, por ejemplo, las cosas materiales, pero también hay cosas que en vida no podemos reparar, pues daños que causamos con algo que hemos dicho o que no alcanza nuestras manos. Precisamente para eso es el purgatorio, reparar todas esas cosas que no alcanzamos en vida, aunque nos hayamos arrepentido. Sí, que ya tienes el perdón, pero hace falta la pena por la culpa cometida, sí, ¿no? Entonces, es por eso que la indulgencia plenaria es una maravilla.
Fíjate, Una maravilla. yo lo pensaba así, una manera de explicarlo también, porque de todos modos las metáforas se nos van a quedar como lejos a una realidad por no tener todavía la experiencia. Gracias a esto estamos vivos y gracias a Dios un día nos vamos a morir y más gracias a Dios, ojalá y queremos en eso en el perdón. Pero mira, por ejemplo, cuando alguien, y un ejemplo muy atroz, en un accidente culpable, que alguien estaba tomando mucho, se le pasaron las copas y no sé, imprudentemente tomó el auto, y imprudentemente se volteó Y mató a una familia. puede ser que se mató una familia o puede ser que quedó muy accidentado, pues a los 3 días despierta, se ve en un hospital, le cortaron una pierna y cosas muy, muy mal, ¿no? Entonces la persona se arrepiente, verdaderamente se arrepiente y sí, hay personas que a causa de situaciones así tienen una conversión de vida. Va un sacerdote al hospital y se arrepiente y llora y todo y le dice tus pecados absolutamente y él se hace propósitos, son perdonados, queda perdonado. Dice, y él puede preguntar al final, Padre, ¿Dios verdaderamente me ha perdonado? Absoluta y totalmente, seguramente te ha perdonado porque tú estás mostrando hasta donde tú alcanzas, pues también en cuestión del perdón, hasta donde tú alcanzas conscientemente a entender y a pedir a Dios, estás absolutamente perdonado. Y que alguien le diga, pero si, ¿por qué Dios lo perdonó ya? No le pone su pie, o por qué todavía tiene que pasar en el hospital todo ese tiempo. Sobre todo pues las cosas que no se pueden, o sea, si le amputaron un pie, un dedo o algo así, pues Dios te perdonó. Pero lo que tú hiciste tiene unas consecuencias que aún con el mayor de los perdones vas a tener que llevar a cabo, ¿no? Así es. O inclusive si había una familia involucrada, a lo mejor la familia le dice, ¿sabes qué? Te perdonamos de todo corazón, aunque, perdón, haya muerto mi hija. Hay gente que tiene actos de perdón heroicos, ¿no? Y que dicen, te perdonamos y bueno, pero no va a poder regresar nuestra hija y así lo aceptamos, ¿no? Es decir, que los pecados que hacemos y las malas acciones que hacemos, perdón, pueden llegar a tener unas consecuencias en esta vida que marcan por mucho tiempo, algunas para toda la vida. ¿Cuántas cosas atroces ocasiona el pecado en una persona de manera espiritual que por no ser visibles a lo mejor no notamos? Y yo lo pensaba, por ejemplo, si una persona tiene una mala costumbre, vamos hasta un vicio, ¿no? Vicio de robar, del alcohol, de una droga, que viene siendo un pecado, que se arrepiente y todo, pero todavía, aunque Dios le haya perdonado su pecado, todavía tiene mucho camino de recuperación. Y muchos dicen, pues yo soy un alcohólico de toda la vida porque soy propicio a que este daño que yo mismo me infligí, por las cuestiones que ustedes quieran, pero tengo que buscar la manera de irme recuperando, aunque Dios ya me perdonó, mi familia me perdonó, me reconcilié con todo el mundo, pero hay un daño que hizo estas malas acciones que tengo que ir regenerando, rehaciendo. Eso es en el campo psicológico, los conocemos, sí. En el campo físico totalmente se ven. ¿Cómo no pensar que en el campo espiritual también hay muchas cosas? Secuelas. Exactamente, como ciertas secuelas que sí recibimos el perdón, pero que hay que ir reconstruyendo también espiritualmente. Entonces aquí es donde la indulgencia es como este bálsamo, como esta ayuda, como este sanar también esas cuestiones espirituales que ya están perdonadas, pero que tienen todavía su cicatriz ahí por los hechos que la persona haya cometido, ¿no? Entonces así lo consideran. Entonces vamos pensando, el purgatorio, aunque lo conocemos como un lugar de sufrimiento, pero también es un hospital de regeneración, un hospital de curación, las cosas espirituales para gozar en plenitud, como alguien que se ha accidentado necesita estar sano para volver a la vida y disfrutarla lo mejor posible. Pues una manera de disfrutar el cielo de la mejor manera posible es estando lo mejor espiritualmente sano posible. Así es. Es como esa antesala de que llegas, cuentan que cuando Porfirio Díaz en México hacían algunos bailes, algunas fiestas, había una sección donde llegaban algunos y decían, no, a este le falta que le volíen los zapatos, porque esta fiesta amerita que esté bien. No, su corbata no va bien. Tiene que cámbienle de suéter. Era como una antesala para la fiesta, que todos estuvieran bien.
y llegaban y los terminaban ahora sí. Algunos como que de peinar. No, Oye, yo no iba a llegar al ¿me antes. puede prestar un cepillo? A otros les oxigenaban el cerebro. Por si acaso. Pero también así como una especie de antesala en la cual sabemos que van a quedar lejos estas metáforas y maneras de explicar, pero todo va llevando como con una sucesión y una lógica también. Fíjate que hablando de esto, el escándalo, pues en la Edad Media, el renacimiento de las indulgencias, fue precisamente esto, ¿no? Que luego al ver una maravilla, ¿no? Decir, qué maravilla que haya una indulgencia plenaria para los que purgan. Entonces, al ver este tesoro, algunos quisieron atesorar bienes con esto, ¿no? Y las empezaron a comprar, ¿verdad? Empezaron a decir, ¿qué es una indulgencia? Pues cuesta tanto. 2, cuesta tanto. Entonces, este fue el escándalo, ¿no? El escándalo es que se deja de mirar la gracia de Cristo y se empieza a mirar o poner la confianza en el dinero, ¿no? Entonces, ese fue el gran escándalo. Y que hay que tener mucho cuidado, inclusive en estos tiempos, porque dar una limosna es un acto de caridad, dar una limosna a un necesitado o la ayuda a un templo, por el cual sí se adquieren ciertas indulgencias. Sí. Y que alguien diga, pues entre más dinero doy, más indulgencias, y bueno, de hecho leía, ¿cuáles son las cosas que son mal aplicadas en una indulgencia o que no son indulgencias? Pues precisamente eso de... voy a tener una indulgencia porque al rato voy a pecar, ¿no? No puede ser una indulgencia para algo. O una indulgencia como permiso de hacer ciertos pecados. Pues no existe absolutamente nada sobre el cielo y la tierra que te dé permiso de pecar. Padre, me vengo a confesar. O deme una absolución que me sirva para toda esta semana, ¿no? Cosas absurdas. Y algunos, pues se empezaba como el abuso de las indulgencias como una manera de tener una especie de dinero, de vale, ¿no? Sí, yo creo que cuando se pierde la centralidad de Jesucristo. Sí. De hecho, por eso es muy bonito ahora lo del sínodo, sobre la sinodalidad, que el Papa Francisco ha insistido. El centro del sínodo es poner Cristo. La mirada en Cristo. El centro de una indulgencia plenaria, el centro de cualquier indulgencia, de cualquier sacramento, es poner la confianza en la misericordia de Dios, en Cristo, ponerse de las manos de Él y confiar en su amor y en su perdón, ¿verdad? El centro es Cristo. Sí, y bueno, la gente es bien curiosa porque luego surgen preguntas bien chistosas. Padre, supongamos que por mi abuelita alguien ya ofreció en alguna ocasión una indulgencia plenaria. Entonces, si para una alma que está en el purgatorio es suficiente una sola vez que se ofrezca una indulgencia plenaria, o hay que ofrecer varias para una sola alma. Si es suficiente una sola y que con una indulgencia plenaria que yo ofrecí por esta alma, pues ya sale del purgatorio. Y si una segunda persona que no se daba cuenta, mi hermano, mi tía, vuelve a ofrecer otra indulgencia plenaria aplicada por la misma persona, ¿qué pasa con esa gracia, no? Algunos decían esa cosa. O decir, pues si la persona ya está en el cielo, entonces ¿qué? Ya no es necesario ofrecer por esas personas. O bueno, y si una persona se ha condenado, tocamos así con pincitas, uno que sabe, ¿no? Simplemente son preguntas como muy plásticas de las personas. ¿Qué dirían ustedes? Pues yo podría decir que la intención es por el eterno descanso de tal persona, ¿no? Okay. Y decir, Señor, pero si en dado caso ya está gozando de tu presencia, por la bendita ánima del purgatorio más necesitada. Pero ¿y si no dice esa clausulita? Te toca, Pedro. La intención, ¿no? Es que sí, la intención, la intención. Sí, no a lo que quiero llegar que en la cuestión de las indulgencias, de este tipo de oraciones, y de que no nos metamos en este tipo de cosas porque vamos a salir. Dios no tiene este tipo de lógicas, ¿no? A Dios le aprovecha la misericordia de un alma que está viendo por otra, y Dios sabe. De hecho, algunos decían, pues Dios
puede, aunque no le digas, pues tomar esta gracia que tú estás ofreciendo y Dios la hace fructificar en la mejor manera que él ve. Si esta persona ya está en el cielo, le sigue aprovechando a la persona que lo ofrece, porque estás haciendo un acto de caridad y a las ánimas necesitadas, ¿no? Entonces, tanto las indulgencias como las benditas ánimas del purgatorio, pues tiene una correlación muy estrecha, ¿no? Muy unida. Los párrocos antiguos tenían la devoción que los lunes, todos los lunes, el rosario, la misa, aplicarla por las benditas ánimas del purgatorio. ¿Por qué? No lo sé, no sé si el derecho canónico lo diga. No. Pero en muchos pueblos había toque de ánimas. Había una campana, ¿sí? Campana especial para las ánimas y era la que se tocaba en los lunes. Algunos lo tocaban, creo que todos los días a las 6 de la tarde, decían es toque de ánimas y precisamente porque pues dedicado todo, así como en las 12 del mediodía tenemos la oración del Ángelus dedicado a la Virgen, algunos lugares había mucho la devoción de la oración a las ánimas a tal hora. Yo que fui campanero y por eso yo pienso que es un poco de la sordera que tengo desde los 8 o 9 años de campanero. Siempre a las 5 de la mañana se tocaba esta campana por las ánimas, 9 campanazos de manera despacio y las últimas 3 para completar las 12 ya un poquito más seguida. A las 12 del día igual y a las 6 de la tarde también era, pero en especial esa de las 6 de la tarde los lunes. Pues es que mira lo que es la gracia, pues lo que es la misericordia de Dios y lo que es también saber pedir, lo que es saber pedir. En la parroquia acaba de morir una persona, Mónica, digo su nombre. Mónica, ella estaba agonizando, pues ya estaba en el hospital, estaba agonizando, ya estaba sufriendo mucho. Y entonces una de las hijas, así como que de repente, dice, ¿cómo puedo ayudar a mi mamá? Y se acuerda su mamá les enseñó a los hijos todos los días rezar la siguiente oración al ángel de la guarda. Decía, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me dejes ni de noche ni de día. Y a la hora de mi muerte, sé mi compañía. Entonces, esta señora, su oración de todos los días era esta: a la hora de mi muerte, sé mi compañía. Entonces la señora agonizaba, la hija dijo, ¿cómo le ayudo? Y dijo, la oración del ángel de la guarda. Entonces hace la oración del ángel de la guarda, invoca para que esta cuestión, yo no sé otra vez cómo, que esto supera, ¿no? Supera como nuestra lógica, pero efectivamente cuando hace esta oración, la señora empieza a agonizar y muere en paz. Muere en paz. Sí. Pero se ve la hija, dice, padre, es bien curioso, mi mamá no abría los ojos, abre los ojos, me ve a mí, ve a quien estaba conmigo y voltea a ver a otro lado, dice, ella ponía su mirada en otro lado, veía a alguien más. Percibe una presencia ahí, ¿no? Había alguien más. Me quiero regresar poquitito en la cuestión a propósito del lunes. El señor cura Zúñiga, en paz descanse. A quien bien representas en esta mesa. Me falta mucha santidad. Pero cuando lo cambiaron a San Agustín, a la comunidad, él celebraba la misa de la tarde ya en el cementerio. Todos los lunes, 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, todos los lunes. Si dice, si es el día de las ánimas, pues vamos ya... salió hace poco una película que se llama El Purgatorio. Ahí decía que cuando llegaba el primer aniversario del difunto, los difuntos andaban como mendigando, esperando que la familia fuera a misa, le ofreciera una misa, hicieran una oración. Y muchas de las familias modernas dicen, ¿para qué vamos a misa? No queremos que se ponga triste mi mamá, vamos sacando a un paseo, llevémonosla a la playa. Y como algunos místicos que han tenido el contacto con las ánimas se han quejado, se han reclamado de que como ellos
ansiando, mendigando una oración, esperando a su familia, y la familia ya dice desde el primer aniversario, olvidados. Sí se acuerdan de ellos, pero no alcanzan a dimensionar la gran riqueza de la celebración eucarística para pedir por el eterno descanso de sus fieles difuntos. Y saber que todas las oraciones son en presente. Para nosotros que estamos en este mundo, sabemos en el estudio de la metafísica, el tiempo, el espacio, la altura, la anchura. Pedro, ya cuando estés en la presencia de Dios, la anchura no va a haber problema. Yo sí voy a decir, Señor, yo sí doy el ancho. Pero sí, hay algunos que dicen, es que ya tiene un año, ya tiene 10, 20. En una ocasión me tocó una misa que era 54 aniversario de tal para tal persona. Y como no me gusta el mitote, pregunté, disculpe, ¿quién es familiar de tal persona? Y levantó la mano, que después de misa, por favor, me espera. Y como no me gusta el mitote, le pregunté, oiga, ¿qué era de usted? Dijo, no, cuando estábamos chicos, íbamos en la escuela, nos atravesamos una calle y una motocicleta se lo llevó. Y desde ese tiempo siempre me he acordado la fecha y pido por mi amigo. Y dije, oye, ¿no quieres ser mi amigo? Sí, tener un amigo así o ser un amigo así, que te recuerde y que te mande decir una misa. Y que vaya a la misa. Y que vaya a la misa, porque dices, ya pagué todo el año de misas. Padre, por favor, 30 misas gregorianas. ¿Qué son las misas gregorianas, Pedro Medina? Pues es esto, ¿no? Hay una leyenda, historia de San Gregorio, que eran dos amigos sacerdotes, y entre ellos hicieron como una especie de pacto. Y el pacto que hicieron fue que quedaron que el que muriera primero, de alguna manera le iba a decir al otro qué necesitaba, qué pasaba. Entonces cuentan que ya siendo papa San Gregorio, dormido, de alguna manera en el sueño se revela su amigo y le pide, por favor, aplica misas por mí. Necesito de las misas. Entonces, él se le ocurre decir, pues es mi amigo y de ahora en adelante voy a pedir que cuando apliquen por los difuntos, apliquen 30 misas ininterrumpidas por las ánimas. Hay algunas personas que tienen preguntas, ¿no? Que dicen, oiga, ¿la debe de celebrar el mismo padre? No. Lo que debe sí, que vaya la misma persona que ha... Y luego dicen, ¿qué debe de ser una sola intención? Sabemos que la Eucaristía tiene una riqueza infinita que no se agota. Por aquellas personas que casi se les rasga el corazón, les pega un infarto porque quieren que la misa nada más sea de una sola intención, decirles que no, que la Eucaristía es un tesoro inagotable. Volviendo al tema, ¿no? El tema ha sido efectivamente hablar de lo que no vemos, pero que sabemos que está, la fe nos lo enseña. ¿Y después qué? Hay un purgatorio, sí, y las indulgencias plenarias, estas súplicas que ofrecemos como remisión de las penas de los que amamos y que han partido, es un gran tesoro. Por eso le llaman así, ¿no? El gran tesoro de la iglesia, las indulgencias. Sí. Y hemos mencionado muchas indulgencias plenarias y también hay las indulgencias parciales. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la plenaria, tal como lo dice, borra todo el pasado que haya tenido, y la parcial, una parte de que faltaría. Ahora, bueno, estamos tan emocionados aquí y eso que ahí lo vamos llevando despacito. Las maneras más comunes de ganar las indulgencias. Ya dijimos de que las plenarias hay un documento, fiestas muy especiales de las diócesis, de las parroquias, de aniversarios, etcétera, que se conceden y se promulgan o propagan, se promueven dentro de una región. Pero hay unas que son permanentes, que permanentemente han sido concedidas, ¿no? Por ejemplo, templos como el de Roma, la Basílica de San Pedro, pues tiene indulgencia plenaria. En la Santa Escala,
enfrente, casi enfrente, a un costado, mejor dicho, pero atravesando la calle de ahí de San Giovanni Laterano, San Juan de Letrán, está esa iglesia donde está la Santa Escala, donde Jesús fue ante Poncio Pilato, sentenciado y juzgado. ¿A quién quieren que suelte, libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Está ahí esa escalera en mármol. Fue llevada, pues, Fue obviamente, llevada de Jerusalén a Roma. pedida por Santa Elena, mamá de Constantino, y la llevaron, y a esa escalera le construyeron una capilla, y la gente sube de rodillas por esa escalera y gana indulgencia plenaria. Y muchas de las indulgencias parciales, que son indulgencias, o sea, vamos a quitarnos de la cabeza de que cuántas parciales hacen una plenaria y cosas así, ¿no? Pero fuera de eso, que hay muchísimos medios, sobre todo los de caridad y de buenas obras, que te llevan a tener indulgencias parciales, ¿no? Y algunas puedo decir que son muy, muy buenas, y algunas que inclusive pudieran compararse con una indulgencia plenaria. Ir a un hospital, dar de comer al hambriento, todas estas las bienaventuranzas, El 2 de noviembre, pedir por los fieles difuntos, visitar a los muertos. La asistencia a la vigilia pascual, obviamente, pero bueno, el hacer obras de caridad, de hacer sacrificios, el tener buenos propósitos y buscar el cumplimiento, el ayudar al necesitado. Por ejemplo, en el tiempo de San José, y hay algunas que son curiosas, en el año de San José había indulgencia plenaria para aquel que ayudara a encontrar trabajo a alguien que lo necesitaba. Y aparte, pues, o sea, de asistir, del estado de gracia, asistir a la misa, etcétera. Pero el acto no era asistir concretamente a algún templo en concreto, sino una acción, ayudar a alguien que necesitara. O también, creo que también leí, me lo voy a inventar, de todos modos, si no, créanme que también, enseñarle a alguien un oficio. Que también por el año de San José, que dignifica el trabajo humano, yo pensaba, hombre, cuánta razón tiene. O sea, que tú enseñes a alguien un oficio, que enseñes a alguien a trabajar, a ganarse la vida de manera digna, pues es tan digno de ganarse una indulgencia, ¿no? Y ciertamente tiene mucho sentido porque se hace en el nombre de Jesús. Sí. Teniéndolo a Él como centro, ¿eh? Ahora podríamos decir que aquel que pueda encaminar a un niño a no tener en la mente portar un arma, el respetar a los demás, sí. ¿Cómo quisiéramos, cómo podríamos de manera, una acción real? Diría un padre, llegó a una misa y dice, les pido, estoy buscando padrinos para que oren por alguna persona que anda en la delincuencia, anda en la situación, vamos orando por uno, cada uno de nosotros buscando un padrino, para que haga oración por esta conversión y que México sea otro. Yo pienso que es algo muy fuerte y que necesitamos primero pedir por nuestra propia conversión. En ocasiones alcanzamos a ver la maldad de los demás, pero no vemos la nuestra. Pero sí es todo un desafío y que se necesita. Pues sí, tema muy interesante, ¿no? Ya sus 3 minutos de cierre, ya vamos a completar casi la hora, ya seguimos emocionándonos aquí. Tenemos pues varias personas que siguen comentando en el chat, algunos pues dando fechas de indulgencias, algunos como les han explicado que es una indulgencia, como una ropa blanca que con los pecados se va percudiendo, aunque está limpia, pero quedas un poquito percudida. Entonces la indulgencia es volverle, restaurarle la gracia, la blancura. La blancura, ¿verdad? Original, sí. Como, todos los ejemplos se nos van a quedar cortos, pero entendemos que es una realidad espiritual necesaria, buena y de gracia de Dios. Pues sí, y de verdad, aunque sea luchar contra corriente en nuestro tiempo, que te dice o que nos dice que hay que creer lo que ves, no podemos cerrar los ojos a la eternidad. Pues ese mundo ahí está, y cada día que te levantas, no puedes dejar de mirar al cielo y decir que hay algo más, sí, aunque nosotros no lo podamos ver. Bueno, pues en el Catecismo de la Iglesia, en el número 1422 y siguientes, aparecerá sobre la reconciliación, sobre el estado de gracia, sobre las gracias recibidas.
Entonces, hay algunas personas que quisieran crecer, quisieran cambiar, y pues la clave está en la conversión. Entonces, es recurrir a la conversión. Para que una empresa crezca se necesita hacer un inventario, no esperar un año para hacer un inventario. Así también una buena confesión, un buen examen de conciencia, un buen inventario, y con mucha humildad, en nombre de Jesucristo, frente a un sacerdote, pues pedir con mucha humildad y tener esa convicción que es de la manera que podremos crecer, y son los regalos recibidos de esa gracia que agradece y que se vuelve una gratitud. Cada gracia se vuelve una gratitud y que comienza y también a dar beneficios a todas las personas que nos rodean. Y en defensa de la mayor ignorancia, que hacemos exhibición aquí porque es más lo que no sabemos que lo que sí. Porque de cada puntito de ánimas pudiéramos hacer todo un tratado, de purgatorio todo un tratado, de indulgencias, la suma teológica, libros y libros, ¿no? Y de verdad, o sea, lo decimos, y quienes estamos aquí somos bien valientes de exhibirnos. Sí, exhibir la ignorancia. Exhibir la ignorancia, y pues que les sirva a los que nos ven de cierto estímulo a decir que hay inquietud por seguir conociendo. También un camino de santidad es conocer la ciencia sagrada, es decir, a mí me quedó inquietud, no me explicó muy bien, pues hay... El derecho canónico, el catecismo de la iglesia, la teología, místicos, libros. Entonces, pues aquí estamos sembrando inquietudes, y también antes de esto y después de esto llegamos y revisamos, digamos, híjole, en ocasiones después de un tema es cuando ya durante la semana empiezas a rumiar y dices, tendríamos que haber dicho esto. Disculpen las inexactitudes, de verdad. Lo hacemos con buena intención. Sean indulgentes con nosotros. Por eso la indulgencia. Porque después de haber trabajado y luchado y dicho, Señor, perdóname, el Señor dice, saca el pañuelito de la indulgencia. Por favor. Señor, no rebuzno, porque no me sé el tono. Ay, pero no lo vamos a ensayar. Bueno, pues gracias. Esperemos se queden con inquietudes del corazón, que hayamos respondido 2, 3 cosas posiblemente, y pues invitarlos pues a practicar este gran tesoro de la iglesia, las indulgencias, rezar por las ánimas, los esfuerzos, las obras de caridad, y pues nos vemos en la próxima. Buenas noches. La bendición. Bueno, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos en la próxima. Señor Medina, ¿y usted sí se prendería el tono de rebuznido? No, ya. Sí le sale. Cada vez que cantaba, había un burro que cantaba y muy bien, entrenado, y también un perro que aullaba, nada más empezaba a cantar y él... con la trompeta. ¿Tocó la trompeta? Claro. Ahí cuando quiera.